quedar alojadas en YouTube. Bueno, vamos a comenzar. Primero, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este seminario de eutanasia y muerte digna, organizado por los misioneros videntes en conjunto con el Obispado de Rancagua, que está celebrando el centenario de la diócesis de la Santa Cruz de Rancagua. Antes de comenzar, una recomendación de seguridad. En caso de emergencia, la vía de evacuación es la puerta de acceso. Les pedimos mantener la calma y dirigirse a la zona de seguridad, que es el patio central. Bueno, continuamos. Nos alegra profundamente contar con la presencia en esta jornada de reflexión y de formación, en la que abordaremos un tema tan complejo y actual como lo es la eutanasia, desde sus múltiples dimensiones: ética, médica, antropológica y espiritual. Este seminario es abierto a todo el público y al finalizar se entregará un certificado de participación a quienes hayan asistido durante toda la jornada. Lo enviaremos por correo electrónico, por lo tanto es importante que ustedes, si quieren recibirlo, inscriban su correo. Agradecemos especialmente la presencia de nuestros panelistas, algunos no han llegado aún, quienes han querido compartir con generosidad sus conocimientos y experiencia para iluminar esta temática tan relevante en la vida de hoy. Iniciaremos esta jornada con unas palabras de bienvenida del reverendo padre Ángel Rodríguez Guerro, misionero vidente, vicario de Educación Superior de la Diócesis de Rancagua y párroco de la Iglesia de la Compañía. Bueno, muchas gracias. Tendría que haber estado aquí Monseñor Guillermo Vera, pero él está en la asamblea, no puede venir, y me dijo que hiciera yo las veces de él. Es imposible hacer las veces de Monseñor, pero sí que le voy a dirigir estas palabras que él me pidió que hiciera de bienvenida y de introducción. En principio, buenos días a todos los presentes y a los que están conectados desde Chile y otros lugares como Italia, Ecuador, España y Estados Unidos. Esto me lo confirmaron, que se engancharían a YouTube. Nuestro primer pensamiento va a nuestro obispo, Monseñor Guillermo Vera, quien tenía planeado y deseaba estar presente, pero se encuentra en la Asamblea de los Obispos y me ha pedido que proceda. También y al mismo tiempo nuestro pensamiento va a Roma, pues en este momento se está realizando el cónclave. No sabemos si esta mañana o esta tarde, yo creo que ni esta mañana ni esta tarde, pero como no soy adivino, pues me quedo ahí. Yo creo que va a ser más largo por dos razones sencillas. Primero, porque votan 30 cardenales más. Y segundo, porque esos 30 cardenales, muchos de ellos y algunos más, tienen lenguas nuevas. Es decir, tiene que ser difícil entender un italiano que a lo mejor habla italiano, inglés y francés, a alguien que viene de Asia y que está hablando un lenguaje que es completamente distinto. Luego no va a ser tan fácil llegar a una seguramente solución inmediata. Un saludo y un abrazo entrañable a todos los ponentes de hoy. Todos ellos tienen trabajos importantes que han dejado para poder estar con nosotros y transmitirnos su experiencia sobre un tema de tanta actualidad y tan politizado. ¿Cuál es la razón de estas conferencias? Estas conferencias se están haciendo dentro del centenario de la diócesis y en el marco de la relación entre fe, ciencia y cultura dentro de la misma. Hoy más que nunca nuestra Madre Iglesia tiene que estar muy cerca de los problemas que tanto la ciencia como la cultura están poniendo a la conciencia humana, sea esta católica o no. Nosotros los católicos no necesitamos una ley de la eutanasia, porque tenemos un modelo, Cristo, que nos dice cuál tiene que ser nuestra conducta mirándole a Él. Cristo nunca nos pedirá que seamos amantes del dolor, ni masoquistas,
nos pedirá que agotemos la ciencia que tenemos para no sufrir inútilmente. Tan inspirada es la ciencia como las otras verdades de carácter filosófico o teológico. Por otro lado, están aquellos que se tienen a sí mismos como modelos, son dioses de sí mismos, no sienten la necesidad de mirar ni consultar a nadie. Su mirada es profundamente existencial y horizontal, y por lo tanto para ellos todo se agota en este mundo y quieren una ley que despenalice el hecho de que dentro de la medicina alguien les ayude a morir, lo que se ha venido eufemísticamente llamar suicidio asistido. No existe, yo creo, el suicidio asistido. Si me mata el otro es un homicidio, si me lo hago yo es un suicidio. Es decir, se ponen de moda algunos nombres y entonces seguimos para adelante con ellos como si todo fuera real. En fin, hay que ser críticos con aquello que se nos quiere vender constantemente. Ya a priori, muchísimas gracias por la paciencia que deberán tener conmigo, solo conmigo. Los demás serán mejores que yo. Vamos a empezar. Perdona, yo es que estoy un poco... Sí. Bueno, muchas gracias, Padre Ángel, por sus palabras y, por supuesto, el saludo de Monseñor Guillermo Vera en esta mañana, que, como decía el Padre, no ha podido asistir por encontrarse en la Asamblea de Obispos de la SET. Bueno, gracias, Padre, por este impulso también que están dando los misioneros videntes a este tema y a hacer posible este espacio de conversación. Y a continuación vamos a dar paso al primer bloque de exposiciones de esta mañana. En su etimología griega, la palabra eutanasia está vinculada al concepto de buena muerte. Este término se asocia en la antigüedad a una muerte sin sufrimiento. El objetivo del médico era conseguir, en la medida de lo posible, que los últimos momentos de vida fueran indoloros. Sin embargo, hoy en día el término eutanasia se refiere a ese significado original. Invitamos al Padre Ángel Rodríguez Hierro, misionero vidente, que entregará el tema Eutanasia y muerte digna. El Padre Ángel bioética, licenciado en Derecho Canónico y en Teología, profesor de Filosofía de la Universidad de Bolonia, Italia, y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor de Bioética, Derecho, Periodismo, Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido director de Bioética en Ecuador y ha publicado distintos libros y numerosos artículos científicos. Bueno, Padre, le damos el pase para que comience con su tema. Muchísimas gracias, Carola. Bien, lo que nos convoca hoy es el tema de la eutanasia fundamentalmente, ¿no? Y la muerte digna. Como ya se ha mencionado, eutanasia viene del griego eutanatos, que significa buena muerte. Antes de que surgiera por primera vez la ley de la eutanasia en Holanda, el mundo occidental, con base en el juramento hipocrático y en el humanismo cristiano de otras religiones, también queríamos la buena muerte. Hay muchos ejemplos producidos en la historia. Por ejemplo, en el Camino de Santiago de Compostela hay libros escritos que he leído en Perú en una ocasión sobre qué pasaba en esas peregrinaciones. Bueno, iban a Camino de Santiago, partían de algunos lugares de España, de Francia, y muchos peregrinos se enfermaban gravemente durante el camino y eran atendidos por otros peregrinos que, a modo de lo que hoy llamaríamos cuidados paliativos, se quedaban con ellos para atenderlos en lo que podían y, sobre todo, que no murieran solos y darles una digna sepultura. Es decir, no hemos inventado nosotros los cuidados paliativos. La ley de la eutanasia ha dividido al mundo en dos bandos. Bandos que probablemente ya existían. Uno, el de los que quieren decidir su propio destino. Creen ser dioses de sí mismos. No sienten necesidad de mirar a nadie, ni rendir cuentas a nadie para tomar las propias decisiones y, entre otras cosas,
en el caso de que pudieran tener una enfermedad terminal y se manifestara con mucho dolor, tener la libertad de decidir que alguien termine su vida por una inyección letal o cualquier otro medio. Digo mucho dolor, no un dolor inmanejable como maneja la ley de Holanda. ¿Por qué digo mucho dolor? Porque hoy tenemos medicinas suficientes para hacer posible que un ser humano no sufra un dolor inmanejable. Aunque al aumentar las dosis, en el caso de la morfina, por dolor de un cáncer o cualquier otro dolor, tuviéramos que aumentar las dosis y el paciente se nos muriera por depresión respiratoria. Si lo que queremos es una muerte digna, voy a repetirlo, si lo que queremos es una muerte digna, no podemos mandarle al otro mundo gritando de dolor como un animal moribundo. Y esto la Iglesia lo ha tenido siempre presente. Está el otro grupo, los humanistas en general. He ido a ver un poco qué piensan los islámicos, qué piensan los judíos, qué piensan los taoístas, sintoístas y budistas, y ninguno de ellos acepta ni la eutanasia ni el aborto. Lo dejo ahí, pueden ir ustedes a investigarlo y verán que es así. Está, por tanto, el otro grupo, los humanistas en general, miembros de varias religiones y sobre todo los humanistas cristianos, que creen que en materia de muerte Dios tiene la última palabra. Y en particular los cristianos que se saben hijos de Dios, hechos en su espíritu a imagen y semejanza de Dios. Tienen a Cristo como modelo y mirándole a Él dejan en sus manos la última palabra sobre la de partida al Padre de este mundo. Hay una nota que podíamos a lo mejor considerar y es que Cristo no aceptó la anestesia en la cruz. Se la dieron, pero no la aceptó. Cristo no nos quiere doloristas, no nos quiere masoquistas, eso no es propio del cristianismo. Pero lo que no podemos hacer es mandar a un ser humano al otro mundo gritando de dolor. Por tanto, hay que eliminar ese dolor. El cristiano sabe que el acto de Dios está presente en su espíritu, que le constituye lo que es persona, y que es persona porque está hecho a imagen y semejanza de las personas divinas. El cristiano acepta que mientras su carne y su psicología le vienen por evolución, su espíritu es actual, es infundido por el Padre Celestial en el instante mismo de su concepción. El ser humano está abierto al absoluto por el mismo absoluto. El ser humano no tiene capacidad para darse a sí mismo este estatuto. Esto no es solo para los cristianos. Todos los seres humanos son hijos de Dios desde la concepción. Solo que unos se lo atribuyen a sí mismos, egotizan la divina presencia de Dios en su espíritu, y el otro grupo que sigue a Cristo, otros siguen a Vishnu, Shiva, Krishna, reconoce al Padre por vía de la filiación. Hay que añadir de todas formas que tan inspiradas son las verdades científicas del ámbito experimental o de la naturaleza como las verdades pertenecientes al ámbito experiencial o vivencial. Por lo tanto, el cristiano no puede ser ni dolorista ni masoquista ante su dolor. Tiene que agotar toda la ciencia, que es tan inspirada como las otras verdades, y la vida a su mano para eliminar su dolor. Pero dejará que su muerte advenga por el peso de la enfermedad y no por una decisión de quitarse o que le quiten la vida. Esta era una introducción a lo que vamos a ver ahora. Esto lo he recogido del Colegio Médico de Chile y es el juramento hipocrático. Dice: a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera,
No daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Aquí tenemos dos doctores que hablarán más tarde y que imagino que habéis hecho, hace ya muchos siglos, el juramento hipocrático. ¿Se lo recuerdan? ¿Sí? Pues bueno, esto define muy bien cómo ya hace ya pues 23 siglos no era concebible la eutanasia. No sé cuál aparato pinchar ahora, no sé si este o este. Lo primero que hay que decir es que cuando uno de nosotros va al médico es para que lo curen, no para que lo maten. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de esas, que han tenido alguna mujer, alguno que se ha acercado a ustedes diciendo, oiga, estoy muy mal, mátenme, o sea, pónganme un jeringazo? No. Ese es el tema. El que un enfermo en un momento determinado grite, quiero morirme, o quiere morirse, no significa que realmente lo desee. Lo que sí necesita es que se le quite ese dolor que tiene y le dé un buenos cuidados paliativos. Y verán que ya no quiere morirse. Yo no he tenido nada más que un caso en Italia, en la clínica de San Rafael, de uno que empezó a gritar, quiero morirme. Pero claro, fuimos a verlo y este señor tenía un dolor tremendo y no tenía cuidados y estaba medio abandonado ahí. Y dijo, pero ¿cómo es esto? Bueno, se le puso en condiciones normales, se le aplicaron una serie de drogas para, en fin, tranquilizarlo y sin quitarle la conciencia, porque todo el mundo, yo creo que le es lícito, si es posible, tener su conciencia. Le dimos buenos cuidados paliativos y este señor, después de un par de horas, ya no quería morirse. Y es que nadie va al médico a pedirle que le mate para curarse, normalmente. Y quisiera dedicarle unas notas a la antropología, incluso para dejar el campo ya un poco trillado para la siguiente conferencia, para ver con qué definición vamos a trabajar del ser humano. Esto tiene mucha importancia. Ustedes saben que en la historia se han dado muchas definiciones del ser humano. Muchas. Si empezamos con la filosofía griega, pues ahí tenemos animal político, animal social, animal racional, que después se repetirá más tarde en el siglo XIII. Pues tenemos animal, después si vamos adelante, pues tendremos pues animal político. Si vamos a Wittgenstein, pues nos dirá animal lingüista. Lévi-Strauss nos dirá que es un animal estructurado. Y así podríamos ir adelante. Lo que es claro, me parece a mí, es que ni todas juntas estas definiciones, ni una sola, da razón todavía de quién es el ser humano. Algo hay en el ser humano que se le escapa. Se escapa a todas estas definiciones. Y es que si las examináis bien, todas estas definiciones son aspectuales, son aspectos del ser humano. Es verdad que es político, es verdad que es social, es verdad que es racional, pero es verdad que también es muy irracional. Es verdad que el animal de trabajo, que es un animal estructural, todo lo que quieran, pero todos esos son aspectos del ser humano. Cada uno de ellos es un aspecto. Por lo tanto, el ser humano se resiste a entrar en una sola de estas definiciones. Porque si entrara en una de estas definiciones, una de ellas sola, tendría que perder su estatuto trascendental. Esta es la primera observación histórica. El segundo es, bueno, entonces, ¿cuál es la definición del ser humano? Lo primero que habría que ver es, a lo mejor, cuál es su estructura formal y cuál es su estructura trascendental. La estructura formal del ser humano, bueno, yo creo que todos ustedes pueden comprobar que tienen un cuerpo, tienen una biología, tienen una psicología, no hay una igual a otra. La psicología humana, una parte es heredada, la otra parte es adquirida,
y la parte adquirida pues es familiar, social, política, religiosa, en fin. La psicología humana es un complejo de funciones variables, todas sujetas a modificación. Todas. Y yo lo veo caminando por el mundo, como misionero. Vas de un lugar a otro y tú dices, he llegado a Chile y hablamos español. Yo soy español. Pero creedme, no metemos en los mismos conceptos los mismos contenidos psicológicos. Y eso lo he experimentado un sinfín de veces. Si en vez de venirme a Chile me fuera a Arabia, allí ya las cosas se me complican más. O a China. Es decir, la psicología humana, aun que el mismo óvulo y espermio, en vez de nacer aquí, hubiera podido nacer allá, uno se da cuenta de que la psicología humana es muy compleja. Y algunas me atrevería a decir retorcidas. No es, pues, no puede ser, pues, la esencia del ser humano. De ninguna manera, ni la psicología ni la biología. Y además me atrevo a decir que los mecanismos, por la vía de los mecanismos de la biología, porque un mecanismo, cuando se hace libre, destruye. Los mecanismos son mecanismos. Y la biología como tal tiene muchos mecanismos. Es mecanicista. Bueno, no podemos partir de ninguna manera de los mecanismos de la biología y de la complejidad de la psicología para explicar, por ejemplo, la libertad humana que pertenece al espíritu como esencia del ser humano. No es posible. Cuando un mecanismo se hace libre, sale fuera del contexto en el que está, produce la muerte, no la libertad. Luego, no es posible, partiendo ni de los mecanismos de la biología, ni de la complejidad de la psicología, poder explicar la libertad humana. Una de las notas esenciales del espíritu humano. Entonces, primera cosa, la biología y la psicología nos vienen por evolución, se explican por evolución. Basta ir a mi padre, a mi madre, en fin. Incluso la psicología. Me dicen alguna vez, oye, te mueves como tu abuelo. Parece que tienen los mismos andares, tienen las mismas cuestiones. Hay mucho de heredado en la psicología humana. El espíritu humano es infundido en el instante mismo de la concepción. Desde el instante mismo de la concepción, los seres humanos somos personas. Y tenemos un ejemplo muy claro, la Santísima Virgen María. Desde la concepción fue inmaculada, pero pudo ser inmaculada porque era persona. Si no hubiera sido persona, ¿de qué inmaculación hablamos? ¿Y de qué inmaculación hablamos? ¿De la biología? No sirve para nada eso, y mucho menos de la psicología. Luego tenemos notas claras para decir que efectivamente los seres humanos somos personas desde el instante mismo de la concepción. Ahí hay todo un programa biológico y se producirá poco a poco también el programa psicológico, pero fundamentalmente un espíritu infundido por Dios en el cual Dios se presencia de tal manera que no retira nunca su acto, ni siquiera después de la muerte. Es decir, todo eso que dice el Antiguo Testamento de que estamos hechos a imagen y semejanza tiene en esto que estoy diciendo su fundamento. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero claro, Dios no tiene ni una biología ni una psicología, no las necesita. ¿De qué imagen estamos hablando? De una imagen eminentemente espiritual. Desde este punto de vista, el ser humano viene ya a este mundo en un estado de unión, aunque sea elemental, con Dios. Desde este punto de vista, si soy hijo de Dios, puede haber aquí muchos que no lo crean, y lo voy a respetar siempre. Si aceptáramos que somos hijos de Dios, que algo de nosotros no se va a la tumba. Como hemos dicho antes, algo hay en el ser humano que se resiste a todas esas definiciones de las que hemos hablado.
pues entonces el ser humano es hijo de un Dios eterno y por tanto yo soy eterno. Yo soy eterno. Ustedes lo niegan, son eternos. Es lo mismo. Porque soy persona en función de que ellos son personas. Si Dios no fuera persona, ¿de dónde saco el concepto de persona? Tendría que explicarlo por evolución, pero ya hemos visto que por evolución esto no es posible. Luego Dios pone su acto en el instante mismo de la concepción y no lo retira jamás, ni siquiera después de la muerte. ¿Hay una estructura trascendental? Pues claro que la hay. Si Dios ha puesto su acto en el ser humano y no lo retira, hace del ser humano un ser abierto. Abierto al absoluto por el mismo absoluto. El ser humano no tiene capacidad para darse a sí mismo ese estatuto trascendental. No se lo puede inventar. O existe o no existe. Y si existe, tiene que ser real. Y si es real, entonces, ¿quién me abre? Soy un ser abierto al absoluto por el mismo absoluto. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? Todos. Todos. Blancos, negros, amarillos, altos, bajos, feos. Todos son hijos de Dios. Todos tienen un espíritu dentro. ¿Alguno de ustedes duda de eso? ¿Habría algún ser humano en el planeta que no sea hijo de Dios? Aunque no tengamos muy claro esto que significa ser hijo de Dios, pero habría alguno que se nos escapara, que no entrara en eso que nosotros entendemos que es noble, que es bueno, que es santo. Pues no, todos los seres humanos son hijos de Dios. Luego hay una filiación constitutiva. Todos los seres humanos, por filiación constitutiva, tienen una estructura. No será una fe, una esperanza y una caridad, porque eso son virtudes teologales y pertenecerían a un credo, al nuestro, por ejemplo. Pero sí que todo ser humano tiene una creencia, una expectativa y un amor. Todo ser humano tiene una creencia, una expectativa y un amor con el cual vive. ¿Quién ha dicho que los ateos no aman? ¿Quién ha dicho que los agnósticos o los indiferentes no aman? Aman, ¿no? No aman con un amor teológico porque no tienen a un Dios. No tienen a nadie que sea Dios en el horizonte. Pero aman, creen y esperan. Lo que no tienen es una fe, una esperanza y una caridad teológica porque no están siguiendo a ningún credo. Luego hay un amor constitutivo y hay una caridad santificante. ¿Qué es lo que pasa? Y termino con esto, pero era simplemente para darles la idea de qué es lo que vamos a decir ahora y cómo se engancha. Necesariamente necesitamos una definición para no perdernos, una definición de ser humano para no perdernos en el camino. Lo constitutivo, todos los seres humanos tienen una creencia, una expectativa y un amor. Lo santificante, Cristo, para aquellos que creemos en Él, para aquellos que le seguimos, nos damos cuenta, partiendo de sus palabras, de su vida, de su comportamiento, de todo lo que es Él, que eleva al orden sobrenatural aquello que constitutivamente tiene todo ser humano. Y entonces la creencia se me convierte en fe, y la expectativa se me convierte en esperanza, y el amor se me convierte en caridad. No son virtudes que Cristo se inventa. Se apoya en lo que ya hay constitutivamente y lo eleva al orden sobrenatural. Estoy hablando para los cristianos, para aquellos que de alguna manera creen en esto. Pero todos los seres humanos aman, creen y esperan. Ya hemos dicho que eutanasia significa buena muerte. Pero buena muerte era la que queríamos antes de la ley de la eutanasia y buena muerte es la que quiere la ley de la eutanasia. Todos quieren morir bien. Lo que pasa es que unos dejamos en las manos de Dios, por decirlo así, la última palabra y otros dicen, no, yo soy Dios de mí mismo y quiero decidir cuándo me voy a morir y por qué me voy a morir. Y que me den un jeringazo o cualquier otro medio, como sucede en España. Holanda
la aprobación histórica de la ley de la eutanasia activa. En la Cámara Baja del Parlamento votaron 104 contra 40. No sé qué me parece que me he pasado alguna diapositiva. En 1984 la Real Asociación Médica Holandesa propuso entonces 3 condiciones para la llamada eutanasia justificable. 3 condiciones, que son las aceptadas actualmente. Primero, que la solicitud responda a una iniciativa libre y consciente del paciente. Hasta ahí. Segundo, que el paciente esté experimentando un sufrimiento inmanejable. Pero aquí lo que está suponiendo la ley de Holanda es que en Holanda no tienen, se ve, morfina suficiente para arreglar los problemas de esta gente. Hay que decir otra cosa, que ha pasado inmediatamente después que la ley salió, y es que muchos de los holandeses se han ido a curar a Alemania. Tenían miedo de curarse en Holanda, sobre todo si eran ricos, porque pues, los hijos estaban pensando en la herencia, y claro, era muy cómodo esto de matar al papá. Tercero, que exista consenso de al menos 2 médicos. En aquel momento se despenalizaba al médico. Ahora la eutanasia quedaría legalizada. Sin esa ley, el médico habría incurrido en graves consecuencias. El informe de la Comisión Remeli dice que el 15% de los fallecidos muere por eutanasia en Holanda. De los pacientes que solicitaron la eutanasia activa en 2023, el 56% lo hizo por un sentimiento de pérdida de la dignidad. Veis que este sentimiento de pérdida de la dignidad no estaba entre los 3 elementos de la eutanasia, de la ley de la eutanasia. Sentimiento de pérdida de la dignidad, y el 44% aduciendo un dolor intratable. En el 2023, el 5,4% de las muertes en los Países Bajos fueron por eutanasia, lo que se traduce en 9.068 notificaciones. Esto representa un aumento del 4% respecto del 2022. Este hecho es todavía más sorprendente si consideramos que el sentimiento de pérdida de la dignidad no figura entre las condiciones de eutanasia justificables que acepta el Parlamento holandés. Muchas gracias, esto es una obra de misericordia, dar de beber al enfermo. La dignidad intrínseca e inmutable de las personas, pensemos bien en esto, no depende del estado del ciclo vital en el que se encuentra, ni de las características morfológicas y funcionales que pueden adquirir o perder durante este ciclo. Yo, por ejemplo, en medio de mi enfermedad, que muchos de ustedes saben que la tuve, a usted algo que encontré en el Evangelio, ¿no? Cuando hagas penitencia, lávate la cara, que no se vea. El morir con dignidad no significa otra cosa que el reconocimiento que toda persona merece vivir hasta que su vida concluye. Por lo tanto, ayudar a morir dignamente no es otra cosa que respetar la dignidad de una persona que se encuentra en el proceso de morir. Se hace necesario entonces mencionar la influencia negativa que sobre una muerte digna suele tener la decisión del médico de renunciar a su papel de tratante cuando la ciencia no tiene más terapias específicas que ofrecer al enfermo. Esto desgraciadamente lo he visto en los hospitales. En uno en particular, no voy a decir nombre, pero lo he visto. Y he padecido el hecho de estar
viendo a un enfermo desde otros ángulos de vista más importantes en aquel momento, porque cuando uno está en la fase de morir, seguramente lo que más le importa no es la medicina que le van a poner un momento después, sino qué va a ser de su vida. Pues yo estaba en ese tema y llegar un médico y echarme fuera prácticamente porque él necesitaba ver a ese paciente. La actitud mencionada de renunciar a su papel de tratante priva al médico de la posibilidad, igualmente importante, de asumir un papel asistencial, en el sentido más genuino y solidario del término. Esta es una deformación profesional muy frecuente, producto de una enseñanza médica centrada fuertemente en paradigmas científico-naturalistas. Hoy una buena parte de la medicina es muy exitista. Asistir a un enfermo terminal consiste en acompañarlo en lo que se solía llamarse bien morir y que hoy denominamos medicina paliativa. No sé si exista, esto es una cuestión mía, una medicina paliativa, cuidados paliativos sí, pero una medicina que en sí misma tiende a cubrir, porque paliativo viene de palion. Habéis visto que antiguamente se llevaba la Eucaristía bajo palio. Era 4 columnitas, 4 personas que llevaban un palio encima. Pues cuidados paliativos viene de eso, de cubrir. Pero la medicina no puede cubrir. Yo creo que lo que existen son cuidados paliativos. No me atrevo a decir más sobre la medicina paliativa, pero no me parece que sea así. La medicina no cubre, al revés, descubre y resuelve. Se trata de aportar al enfermo cuidados médicos básicos, como el alivio del dolor u otras molestias específicas, cuidados habituales de enfermería y un acompañamiento solícito y empático. Me llamaba la atención y que generalmente cuando uno dice murió de cáncer, pero nunca le ponen en el acta de defunción murió de cáncer, sino murió por depresión respiratoria, murió por esto, murió por aquello, pero no he visto ningún papel, bueno, a lo mejor es que claro, tampoco lo he visto todos, que diga murió de cáncer, sino murió por las razones, otras razones concomitantes dentro del proceso del cáncer, que puede ser, pues eso, por depresión respiratoria o por cualquier otra cosa. A lo puramente paliativo y empático se puede agregar un intento de sanación, mediante el apoyo psicológico y religioso, que le permitan al enfermo descubrir en su situación oportunidades de crecimiento espiritual. Esto último implica aportar los medios para que el enfermo encuentre en sí mismo los recursos que le permitan recuperar la autonomía espiritual perdida y usar de ese espacio íntimo para un ejercicio final de auténtica libertad, para muchos en profunda comunión con Dios. Yo lo que os puedo decir por experiencia personal de mi cáncer número 4, terminal. Aquí tenemos alguna enfermera que me siguió todo ese tiempo, Nancy. Pues sí que efectivamente la enfermedad, y esto lo veremos esta tarde, más adelante en la segunda conferencia, se intentó poner delante la enfermedad. Inmediatamente dije, no, yo tengo una enfermedad, pero la enfermedad no me tiene a mí. Y es que qué importante es la actitud que tengamos de frente a todo esto, porque aparecen muchas cosas, ¿no? Vómitos, náuseas, diarreas, en fin, dolores, sin fin de cosas, pero hay siempre dos actitudes, siempre puedo hacer dos cosas con eso. Ofrecérselo a Dios por mi santidad personal y por la santidad de los que están a mi alrededor. O puedo, pues, enfadarme enormemente con mi situación y en vez de aplicar la humildad y decir, bueno, esto es lo que se me manda y lo abrazo, no, me enfrento violentamente a ello y entonces pues
armo una guerra y estoy en un estado de falta de paz y de desequilibrio que son muy necesarios durante una enfermedad de este tipo. Yo se lo decía a mis hermanos, ahí está Padre Isidro, que en alguna ocasión se lo he dicho, más de una ocasión, cuán importante es que no entre un pensamiento en la mente que no sea correcto, que no sea noble en esa situación. Porque hay un montón de sentimientos, de emociones que aparecen en el camino y que tratan todos de filtrarse y de desequilibrarse. Luego, dos elementos son importantes. Una mente limpia, una mente, decimos nosotros, recogida, que no esté dispersa, y una paz que nace de una voluntad que no está al servicio de las emociones, de los sentimientos, sino que respeta la paz, la quiere y la protege. Bueno, yo sigo todavía con metástasis en el pulmón, no crean ustedes que esto ha terminado. Es que la esperanza no puede ser una esperanza teórica, formal, espero, creo realmente. Y esto significa la posibilidad de morir en paz, esperanzado y amando, en oposición al morir angustiado, desesperado y odiando. ¿Quién sería este segundo? Ese que no tiene esperanza. Recuerdo a este presidente francés que era comunista, que siguió a De Gaulle en Francia, y después también al existencialista, bueno, no me viene el nombre. Bueno, Sartre, sí, que dijeron los dos, en momentos distintos de su vida, por favor, dadle al ser humano una esperanza. Se muere muy mal sin esperanza. Porque no tener esperanza es desigual. Pues todo termina en el cementerio. Pero entonces, ¿para qué voy a tener hijos si les va a pasar lo mismo que a mí? ¿Para qué luchar o no dormir muchas noches? Porque ellos pues tienen necesidades. Ustedes se dan cuenta que todo se vanifica, que todo pierde dirección, sentido y significado, que se vació la existencia, que ya no sirve para nada, que todo termina en el cementerio, que no hay más. Claro, esa falta de esperanza para seguir luchando. Necesitamos la esperanza, y yo diría, si no la tuviéramos habría que inventarla, porque ¿cómo harán ustedes los científicos, los que sueñan hoy con una carrera en el campo de la inteligencia artificial, ir adelante si no esperan? Porque son muchas las dificultades que van a encontrar, muchas, y no van a ser las personales, sino las del de al lado y las del de enfrente, y van a tener que luchar. ¿Y por qué se lucha si no hay esperanza? ¿Para qué? Qué importante es este elemento. Yo la llamo virtud teologal, otros la llamarían sencillamente expectativa. La situación del ser humano muriente, el alcance de la expresión morir con dignidad, también supone una serie de exigencias por parte de la sociedad. Blanco, argentino, señala las siguientes como las más decisivas. Primero, atención al moribundo con todos los medios que posee actualmente la ciencia médica para aliviar su dolor y prolongar su vida humana. Aquí habría que decir que no es lo mismo prolongar la vida que prolongar la muerte. Son cosas que hay que distinguirlas bien. No privar al moribundo del morir en cuanto a acción personal. Morir es la suprema acción del hombre. La muerte no es un acto médico. Lo dice todo, vamos, lo podría decir yo y cualquiera que esté aquí. No es un acto médico, es un acto personal, familiar y al límite, si queréis, social, pero desde luego no un acto médico. Organizar un servicio hospitalario adecuado a fin de que la muerte sea un acontecimiento asumido conscientemente por el hombre y vivido en clave comunitaria.
Si hay algo de lo que voy diciendo que no entienden, me lo dicen y lo corregimos. Doctores, ¿vamos por buen camino? ¿O me tengo que desviar? No, estoy... Ok, gracias. No es fácil cambiar de camino, de vereda, en fin. Cuarto, favorecer la vivencia del misterio humano-religioso de la muerte. La asistencia religiosa cobra en tales circunstancias un relieve especial, muy especial. Eso, en clínicas se ve. El enfermo que le han dicho a usted le quedan pocos días, a ese lo que le interesa es saber qué va a ser de él. No tanto la medicina que le van a poner un instante después o la morfina, le interesa fundamentalmente eso. ¿Qué va a ser de mí, de mi vida, de mis hijos? Porque si de mí no hay nada, de ellos tampoco. Entonces, ¿qué he hecho toda mi vida? ¿Por qué he luchado? Exigencias para una muerte digna. Respeto por la dignidad de la persona. Punto A. Y punto B, aceptación de la finitud de la condición humana. Tenemos que morir. Nadie se queda por aquí. Algunos dicen, que me gustaría que me resucitaran como a Lázaro. Bueno, pues yo no querría eso. Personalmente no lo quiero. Porque morir una vez tiene su trauma, pero morir dos... A Lázaro la primera vez a lo mejor pues murió, de, qué sé yo, pues de un infarto, por decir algo. Pero es que después, el pobrecito, quién sabe en el norte de África cómo le tocó morir. Dicen que murió después mártir. Pero es que si me resucita una segunda vez, pues tendré que morir una tercera. Y entonces el tema es, la muerte ya tiene su trauma. ¿Lo vamos a revivir 3 veces? No, yo no tengo ningún interés en eso, absolutamente ninguno. Ya se lo he dicho en intimidad. Perdemos las relaciones si hacen una cosa así. El gesto de solidaridad que se pide a las personas que acompañan al enfermo es liberarlo de presiones extras. Ya tiene suficiente con la enfermedad. Ayudar a descubrir a través del sufrimiento el significado de la vida en su condición presente. Puede liberar al enfermo del sentimiento de abandono y desesperación que significa encarar la muerte sin esperar. El acto de morir es considerado como un acto humano, es decir, como un acto libre y meritorio. Podemos morir bien o mal, en sentido moral. La muerte no es un acto médico, es un acto personal, familiar y al límite social, pero no un acto médico. Laín Entralgo, el famoso médico español, nos dice: la muerte no es primariamente un evento médico o científico, sino un evento personal, cultural y religioso. Las convicciones morales y religiosas determinan lo que se considere el comportamiento adecuado frente a la muerte, tanto para el que está muriendo como para los que lo atienden. Para Mariano Vidal, el derecho a morir con dignidad no ha de entenderse como una formulación de un derecho en el sentido preciso del ordenamiento jurídico. Más bien tiene una referencia al universo ético, es decir, expresa una exigencia ética. Por otra parte, la expresión no se refiere directamente al morir, sino a la forma de morir. No es fácil para el paciente y la familia aceptar que no es necesario utilizar todas las intervenciones médicas actualmente disponibles, sino solo aquellas que le ofrecen una razonable probabilidad de beneficio. A veces los familiares, pues una vez le dan a su familiar, puede ser una hija, un hijo, un padre, el diagnóstico y le dice, pues mire, aquí ya hay muy poco que hacer, hay metástasis así por todos lados, en fin. Y entonces las personas dicen, pues me voy a los Estados Unidos porque allí yo sé que hacen cosas mágicas. Allí me van a curar mejor, me van a atender y tienen algunas cosas que... Bueno, todo esto no es así, no es así. Tenemos conocimientos en Chile más que suficientes para decir efectivamente que esto no.
Es decir, hay un momento en que sin darnos cuenta entramos en lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Cuando ya la familia se obsesiona, no escucha al grupo médico, porque no es solo un médico tratante, hay un grupo de médicos ahí, que le están diciendo, mire, a partir de este momento usted ya no está pensando en el bien del paciente. Usted está pensando en el bien de sí mismo como familia, o a lo mejor el hospital le interesa mucho tenerlo 10 días más porque claro, cobra $3.000 al día. O sea, hay otras cuestiones, pero desde luego no se busca a partir de un momento, en algún momento determinado, el bien del paciente. Y se entra en eso que se llama encarnizamiento terapéutico. Ya no se busca el bien del paciente, sino el bien de otras realidades. Mayor dificultad reviste la pregunta por la licitud moral de rechazar tratamientos potencialmente beneficiosos, pues ella nos confronta con el problema de los límites de nuestra obligación moral respecto de la salud. Claro, si a un señor con enfermedad terminal le dice que va a tener pues 2 o 3 meses de vida, no le quedan más, y entonces el señor dice, pues yo no quiero que me hagan ningún tratamiento, que me dejen morir, sucumbir por el peso de la enfermedad, bien sedado, bien cuidado, pero ¿por qué? Pues porque no tengo ya mucho interés en vivir 3 meses o 4 meses, y mucho menos en arruinar económicamente a mi familia, porque es lo que va a pasar. En muchos casos es así. ¿Tiene derecho el paciente a decir yo, por favor, déjenme de hacer brujerías ya? Quiero buenos cuidados paliativos y bien sedado para no sufrir inútilmente y me voy al otro mundo cuando Dios quiera. No hay ningún tipo de eutanasia aquí, pero simplemente es una decisión a la cual el paciente tiene derecho. Y no estamos dentro de ningún tipo de eutanasia. Doctores, ¿todo bien? El aumento de la droga, como la morfina para controlar el dolor, puede producir baja de la presión arterial o de presión respiratoria. Otros fármacos reducen el grado de vigilia e incluso privan al paciente de su conciencia. Hay que añadir que no es lícito quitar a nadie su conciencia, salvo en estos casos que hemos expuesto. Sí, el paciente tiene que conservar a ser posible su conciencia, pero puede llegar una situación en la que el dolor es tan extremo que hay que aumentar las dosis de morfina y entonces se nos muere, o por depresión respiratoria o por cuestión de presión arterial, pero eso no es eutanasia. Vuelvo a repetir, no podemos mandar a un ser humano al otro mundo gritando como un animal. Es que eso no es digno, y no sería una muerte digna. Y no sería digno de nosotros con todo lo que ha avanzado la medicina y ha avanzado la ciencia. Este tipo de comportamiento con el paciente genera frecuentemente dudas en la familia. Se teme que los efectos negativos de estas intervenciones médicas impliquen una forma de eutanasia. Ya hemos dicho que no. A menos que sea intencional. Claro, pero entonces si es intencional ya no es esto. Lo que he dicho. Hemos descubierto ahora, lo he leído en los periódicos, que había algunas enfermeras dentro de Holanda que olímpicamente se habían salido fuera de la ley y por una especie de criptoeutanasia, una especie de eutanasia subterránea, en fin, que no se veía, estas intencionalmente aumentaban la dosis de morfina y mataban a los pacientes porque no querían oír sus gritos o porque no querían estas cosas humanas que a veces confundimos la compasión con otras cosas, ¿no? Una especie de compasión que le lleva a matar a los pacientes. Y estas mujeres, estas dos enfermeras, habían llegado ya a unos 260 enfermos matados por criptoeutanasia, eutanasia subterránea. ¿Una consulta? Aquí me parece que me equivoqué, a ver si...
Yo no sé si estoy yendo para adelante o para atrás. Tiene una consulta. Tengo una consulta. ¿Eso no contará como asesinato? ¿Cuál? Lo que usted está diciendo, por ejemplo, de sobredosis. No, porque hay dos soluciones. O le dejas que se muera de dolor, gritando como un animal, o emplea las dosis necesarias, las que sean necesarias, para que eso no suceda. Eso no es eutanasia. ¿Cómo le voy a mandar a este ser humano? Primero hablo de muerte digna y después le mando a la vida eterna o a donde quiera ir, al otro mundo, gritando como un animal. ¿Te parece digno eso? Te voy a poner otra pregunta. ¿Te parecería digno a ti morir en un hospital a las 3 de la mañana, sin ni siquiera una enfermera en una especie de corredor o de pasillo largo donde pasa de vez en cuando alguna, sin las familias y sin nadie? ¿Es una forma digna de morir, por ejemplo? No, me sentiría abandonado. Eso es. Es decir, el concepto de muerte digna, alrededor del concepto de muerte digna hay una serie de predicados, digámoslo así, que dicen qué es la muerte digna, qué es morir con dignidad. ¿Qué es lo digno? Pues que ese señor, que ya le han dicho que tiene pocos días de vida, ¿verdad? Pues que le manden a casa, que esté en su cama, en la cama pues donde ha hecho incluso a sus hijos, de frente al cuadro que ha mirado toda su vida, y ha rodeado de sus nietos y rodeado de toda su familia. Eso es morir con dignidad. Yo no sé qué está pasando, pero estoy tocando por ahí. Eso sería una muerte digna, pero lo otro me parece que no lo es tanto, ¿verdad? Pues en torno a este concepto de muerte digna está este hecho. ¿Cómo puedo hablar de muerte digna y mandarle a este señor al otro mundo gritando como un animal? Eso no es lo nuestro. Y considerando que tan inspiradas son las verdades científicas como las verdades teológicas, filosóficas o de cualquier otra naturaleza. Y por tanto la ciencia hay que agotarla siempre. Siempre. Mientras tenga un enfermo ahí, tengo que agotar todo lo que tengo a mi mano, científicamente hablando. Cuando ya llego al límite, no me queda otra que aumentar la dosis de morfina, con cuidado, en el sentido de que pues el paciente tiene derecho a su conciencia, con mucho cuidado, pero puede suceder que en ese proceso pierda la conciencia y luego después se me muera. Pero no es intencionalmente, como usted decía, no es eutanasia. Otra cosa es lo que hacen estas señoras. Este enfermo grita, no le quiero oír, le pego el jeringazo, aumenta y se me va por presión arterial alta o baja. ¿Entiendes? ¿No? Eso es. Bueno, yo creo que aquí ya hemos llegado al final prácticamente, ¿no? Lo que no sé es a qué punto estoy. Hay que decir entonces, y aquí termino, que cuando no se puede curar, al menos se podrá acompañar y consolar, ¿no? Y si ya no tiene cura este señor, ¿no? Por lo menos, pues estoy ahí al lado, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el doctor Neira conmigo cuando me metieron en el hospital de urgencia en la Católica? Que él pues estaba allí consolando, ayudando, en fin, estimulando, diciendo estoy aquí. Y eso qué importante es, en algún momento en que efectivamente estás en una situación difícil. Así que cuando no se puede curar, al menos se podrá acompañar y consolar. Este acompañamiento a pacientes moribundos nos recuerda nuestro carácter finito como condición humana y pone a prueba nuestro respeto por la dignidad de toda persona. Frente a la lógica del imperativo tecnológico que considera que es éticamente justificable o incluso exigible todo lo que es técnicamente posible, esta disciplina de la que les he hablado nos presenta un modelo de salud dirigido al núcleo esencial de la persona, considerándola por lo que ella es y por su dignidad. Y creo que hemos terminado. La dignidad de la persona humana, embrión, feto, niño, adulto, enfermo terminal, es siempre la misma, aún en condiciones de extrema debilidad, como en el caso de la etapa final de la vida. He terminado. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta al padre Ángel, primero el padre Saúl. ¿Le damos el micrófono?
Este micrófono funciona, ¿verdad? Sí. Pero se escucha directamente. Sí, tú sí, porque tienes buenos los oídos. Yo me acaba de decir el otorrino que los salatos de platino me ha quitado el 25% de la audición. Son dos preguntas. Primero, agradecerle la exposición, padre, como la vez anterior sobre el inicio de la vida, y tuvimos acá mismo brillante. Las preguntas son las siguientes. ¿Considera usted que la idea de eutanasia entró a darse la mano con las ideologías autodeterministas actualmente? Sí. Y segundo, ¿puede haber una muerte digna cuando la vida ha sido miserable? Vamos a ver dos respuestas en breves. Una, podríamos preguntarnos a quién le interesa la eutanasia. Primera pregunta. A ver, ¿qué respuesta tiene? ¿A quién le interesa la eutanasia? Porque resulta que nadie va al médico para que lo mate. Y nosotros, los tres que estamos aquí, en nuestra experiencia no hemos tenido nunca un paciente que nos diga que quiere morir. Luego, por experiencia íntima, yo me tendría que preguntar a quién le interesa. ¿A los políticos? Sí. A lo único que les interesa, y a los periodistas. Y a las ideologías de las que usted me habla. Pero es por ideología que ellos lo quieren meter ahí, como una especie de altruismo. En fin, yo lo he visto en España con los de la izquierda que ahí se produce eso. Pero la eutanasia no interesa a los seres humanos en general. El buen morir lo hemos tenido siempre. Lo que hemos querido siempre, lo hemos buscado siempre. ¿Quién quiere morir mal? Nadie. Y si va al médico es precisamente para que le cure o por lo menos le quite el dolor que tiene. Es decir, yo creo en este momento, así como están las cosas, por lo menos por experiencia íntima, que la eutanasia interesa a otros que tienen intereses sobre eso. Los políticos, los periodistas, sobre todo las lobbies estas de... Sí, pero a los que estamos aquí, ¿alguno de ustedes tiene interés en la eutanasia? ¿Que lo maten de una inyección letal? En caso de... ¿Hay alguno? Padre, Dígame. usted me va a disculpar, pero yo vengo a esta charla porque cuando veo pacientes que se ensañan, y que me hizo mucho sentido lo que usted dijo del encarnizamiento terapéutico, yo lo pensé y lo hablé con algunos sacerdotes y me decía, ¿sabes qué? Ante esto yo creo que la eutanasia no está mal. Lo digo personalmente en el momento en que veía este encarnizamiento terapéutico. ¿Qué otras opciones tenía? Porque si tenía solo esas, pero dígame qué otras opciones tenía. No, como persona, yo... Como persona, idea, usted. Como idea de que el día de mañana, si yo tuviera, porque a mí me toca tener pacientes en situaciones terminales, y me pongo mucho en el lugar del paciente. Y cuando atiendo a esas personas, hablo a la familia de la muerte digna, no de este encarnizamiento terapéutico. Claro. Por eso le digo, por eso yo vengo a escuchar esto de la eutanasia, porque en algún minuto a mí me hacía ruido, de que en realidad a lo mejor no era tan malo por esta muerte digna que dice usted, acompañado con la familia, dar todo lo que se requiera de no dolor, pero no ensañarse con esa persona a que siga viva a costa de todo, a costa de que ella no está viviendo. Bueno, eso es lo que le diría un médico. Un médico normal le diría, no entremos ya, es decir, cuando de alguna manera se ve que el diagnóstico es irreversible, es decir, ya no hay nada que hacer ahí, salvo buenos cuidados paliativos, tenerlo bien sedado y que muera sucumbiendo por el peso de la enfermedad. No porque alguien intencionalmente le ponga la inyección subterránea, que puede ser aumento de la dosis de morfina o demás, y se lo mande al otro mundo. En ese caso de la intencionalidad sí que hay eutanasia. Es decir, una persona que decide sobre la vida de otro. Allá hay una pregunta. Perdón, el doctor quería... Doctor Besio, dígame. No, yo quería, porque ahí parece que hay una confusión en lo que es encarnizamiento terapéutico y lo que es eutanasia pasiva. Porque evidentemente, éticamente,
o a un paciente no se le puede hacer un encarnecimiento terapéutico. No se puede hacerlo vivir a toda costa. Claro. Entonces, si un paciente, el médico lo está haciendo vivir a toda costa, lo que se justifica éticamente es dejar de dar el tratamiento para hacerlo vivir a toda costa. Pero eso no es eutanasia. Claro. Es que una cosa es empujar la vida y otra cosa es empujar la muerte. Es decir, alargar la muerte. Y ahí sí, en el alargamiento de la muerte, entra el encarnizamiento terapéutico. Claro. Eso es lo que hay que evitar. Pero a veces, ¿quién decide eso? La familia. Y entonces el tema es que el grupo médico tiene que dialogar muy bien con la familia para hacerles entender que ya no hay nada que hacer con él, salvo tenerlo bien sedado y que muera sucumbiendo por el peso de la enfermedad. Y la familia lo tendría que entenderlo, porque a partir de ese momento no se está pensando en el bien del paciente. Claro, por eso si entendí que un sacerdote le dijo que había que era lícito seguir con el encarnecimiento terapéutico, eso me parece mal. No, Nadia, ¿quién ha entendido eso? No, que yo me pareció entender eso. O sea, pero decir que hay que aplicarle eutanasia, eso sí que es ilícito, ¿no? Claro, eso es ilícito. Claro. Bueno, allá hay una pregunta y vamos a dejar una pregunta más para después poder seguir. Mi consulta es esta. Yo soy médico ¿Ya? y me impactó mucho hace unos 2 o 3 años atrás un video filmado por una médico de Concepción, portadora de un cáncer terminal, en el cual ella reconoce que está sufriendo dignidad. Por eso que es importante la parte de dignidad, viene la parte política, las elecciones, etcétera, distinta a lo que se ha planteado acá. Y yo no entiendo en esa parte, tenía un cáncer terminal, aparentemente estaba con gastrostomía, con escaras, etcétera, etcétera. Y ella le pide a su esposo, que es anestesiólogo, de que la apoye. Y al final su despedida es en su cama, en su casa, rodeada de sus hijos, en la cual le pide al colega, al médico, de que la ayude. Aparentemente no había dolor, como usted lo plantea, que es una forma, ¿cierto? Una pseudoanalgesia para quitar este dolor y que por el doble efecto pudiera fallecer, sino que simplemente ella, porque ya no soportaba más mi dignidad como persona, enfocada en ese aspecto de que estaba caquética, enflaquecida, con escara, gastrostomía, etc., siendo atendida por su familia, en fin, cambiándole los pañales, etc. Por lo tanto, ella reconocía que su dignidad estaba mal y por ese motivo pedía eso. Entonces yo creo que es muy importante manejar ese aspecto que seguramente el público lo va a entender, mañosamente quizás, para este periodo eleccionario en que van a venir elecciones, se va a votar por este principio, cómo hacer entender al público lo que usted planteó. O sea, la dignidad de esta persona, ella se sentía mal en ese aspecto y todo el mundo consideró, conversé con colegas, que era hasta cierto punto lógico lo que pedía. Se agrega otro que fue también... Bueno, ¿es una pregunta o es porque...? Me interesa Yo no veo... ¿Cuál es la pregunta? Porque... A mí me interesa cómo podemos plantear al público en general ese concepto de dignidad que ella planteaba que lo estaba perdiendo. Mire, Perdóneme, padre, pero déjeme terminar. Surgió también otro video de un joven muy conocido en el público que también se pide portados de cáncer, trasplantados, etcétera, etcétera, apellido Larraín, por darle el nombre, pues salió público, que en la clínica Las Condes solicitó esta muerte por dignidad. Eso me interesa su opinión. Bueno, yo creo que la persona no pierde nunca su dignidad, esté como esté, en principio, ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir, la dignidad es la que ha tenido toda su vida, no es que de repente porque está enferma, por ejemplo, yo estoy aquí, soy un enfermo terminal, por lo que me dijo el médico, estoy aquí, presente, delante de usted. Y desde el primer momento se me dijo que tenía 1 año de vida si las cosas no cambiaban. ¿Usted me ve mal? ¿Me ve mal a mí? ¿No? Luego hay otras opciones. Lo dejo ahí. Hay otras opciones. Porque solo Dios sabe lo que se pasa en esas quimioterapias. Pero usted tiene una ¿Entiende? religión que lo apoya, pero hay personas que no tienen esa Pero religión. lo que le quiero decir es que la persona, singularmente,
esta persona, la primera cosa que yo le preguntaría, bueno, ¿tiene fe? ¿Tiene esperanza? ¿Es una persona católica? En fin, no sé. Porque ahí hay una fuerza. Y si no, tiene la misma esperanza de la que he hablado antes. Yo me parece haber dejado claro que todos los seres humanos, aunque no crean en Cristo, ni en su Vishnu, ni en Shiva, tienen una expectativa, tienen una creencia y tienen un amor. Luego, pueden echar mano de eso, como todos hemos echado mano en las circunstancias difíciles, para poder superar esto. Ahora, lo que yo digo es que, lo que por experiencia en clínica, es que hay momentos, como usted dice, que son difíciles. O sea, que efectivamente pues hay que aumentar dosis, porque es mucho el dolor, o porque es mucha en fin, a veces el griterío, en fin. Y que en ese aumentar dosis se nos pueda morir por depresión respiratoria. Pero eso no es eutanasia, eso es que el ser humano tiene que morir. O sea, está sujeto a eso. Bueno, es lo que yo le puedo decir. Pero quiero decirle que siempre hay un abanico de posibilidades en todo esto y que bueno, depende de lo que uno hace. A mí me podía haber pillado la depresión, pero no quise que me pillara. Me podía haber pillado la angustia y no quise que me pillara. Me podía haber pillado el miedo y tampoco quise que fuera así. Es decir, todo depende de la actitud que interiormente, espiritualmente, tomemos delante de una situación tan delicada y tan grave. Cuando el médico me dijo, tienes un año de vida, yo le dije, bueno, pues a comer, a beber, unos buenos puros de esos que fumaba Fidel Castro, en fin, un buen coñac después de las comidas y a comer bien y beber. Pues es lo que le dije al médico, porque si me da usted solo un año, pues voy a disfrutarlo lo más que pueda, ¿no? Pero claro, esa es una actitud. Otra actitud es el que dice, pues ya nos pasó en la Católica, yo supe de 2 personas que les dieron el diagnóstico sin que hubiera un familiar presente, y una de ellas la encontramos en La Serena 2 o 3 días después y otra en Valparaíso, porque no querían ir a casa a decirle a su familia, me estoy muriendo. Bueno, tenemos 2 últimas intervenciones. Primero, allá está con micrófono y después... Padre, lo que yo quiero más que pregunta es comentarle un testimonio. Dígame. A propósito de lo que... Todo es bueno aquí. Sí, pienso que sí lo que voy a contar. Cuéntame. Y resulta de que, a propósito de lo que dijo usted, que el paciente que lo fue a ver y que se quería puro morir, ¿cierto? Nosotros, de un tiempo atrás, yo soy ministro de comunión. ¿Ya? Asistimos a ver a un familiar al hospital regional. Resulta de que él estaba muy depresivo y quería justamente morirse. Entonces le hablamos de Dios y de un principio su diagnóstico muy pronto, una semana en adelante, era cortar su pierna. ¿Ya? Me llaman del cielo, un momentito que claro. El doctor Paulor se ve que ha salido de... Dígame. Entonces, ya con esto termino. Entonces, él aceptó recibir la comunión. Nosotros vimos su fe con mi señora, vimos su fe y la hablamos, pues, bien. De ahí lo seguimos visitando domingo a domingo. Pero ya su actitud cambió radicalmente. Pienso que... Eso lo he visto yo también en el hospital, muchas veces. Pienso que la comunión y su fe, ya ahora, y bien, si bien es cierto... ¿Cuál es su conclusión más profunda de eso? Lo intervinieron y le cortaron los deditos nomás. No era pierna, nada. Entonces... Pero su conclusión, ¿cuál es? La comunión. La comunión fue fundamental para él. Sí. Pero el hecho de recuperar la esperanza. Eso, sí, también. Me preguntaba el otro día, hace tiempo, hace 2 meses o así, me preguntaba el oncólogo mío, oiga padre, ¿por qué hay tantos jóvenes que se suicidan? Sea dentro del mundo de la oncología o fuera de ella. Y yo le dije, bueno doctor, usted es el que me está haciendo la pregunta, salga fuera de ese ámbito médico, entre en este otro ámbito de la vida y dígame cómo lo ve. Y me dijo, no, tiene razón, lo que hay es desesperanza, me dijo. Bueno, ¿y dónde lleva la desesperanza? A la desesperación. ¿Y dónde lleva la desesperación? Si eso no se cura.
a la depresión. Y esa depresión primero es espiritual, después es psicológica y después entramos en una depresión del sistema orgánico, una depresión que yo he visto, y esto lo he visto yo, morir familias enteras por causa de esto. Es decir, lleva a una depresión ya orgánica de tal manera que cualquier cáncer que está por ahí echando para sí se lo lleva. Tuvimos un caso, yo me puedo contarle uno, y con esto termino, un matrimonio muy católico que venía a misa, donde yo hacía la misa y todos los días, y tienen un hijo único, y este hijo se estrella con una moto contra uno de estos cables que hay así estirados. Bueno, fue un desastre. La madre, que era muy espiritual, entra en un proceso de depresión, primero espiritual, después psicológica, y así fue hasta el punto que se fue por cáncer. Ahora queda más solo el marido. Quedaba solo el marido, y el marido se pregunta: ¿qué hago aquí? Mi hijo se fue, mi señora se fue, y entra exactamente en el mismo proceso que la señora, y muere un año después también de cáncer. Esto lo he visto, es visible, sé quiénes son, tienen nombre y apellidos. Qué importante es todo lo que hemos dicho, el orden a la esperanza. Esto no es algo, yo diría, arbitrario. Pero estamos hechos así, estamos constitutivamente hechos con creencia, expectativa y amor, que después en el orden espiritual, en el orden católico, Cristo lo eleva al orden sobrenatural y se nos convierte en fe, esperanza y caridad. Pero todos los seres humanos aman, creen y esperan, y pueden echar mano de lo que tienen para poderse enfrentar a estos problemas. Padre, la última consulta que la tiene para después poder pasar a un café y seguir la conferencia. Lo que pasa es que yo me pregunto qué concepto tiene la gente de dignidad, porque hay gente que se siente indigna solo por depender de otra persona. Por ejemplo, aquellos pacientes que están postrados y que, como usted decía, hay que bañarlos, hay que hacerles todo. Ellos para eso ya es ser indigno. Entonces, de repente, a veces son ellos, o también yo he escuchado la familia que dicen: oye, si yo estuviera en esta situación, preferiría la eutanasia. Bueno, eso lo dicen así. Yo recuerdo que todos los que dicen que se van a suicidar no se suicidan, y el que se suicida no lo dice. Es decir, lo que le quería decir es que creo que no es un problema de dignidad. Yo estoy hablando de la dignidad constitutiva del ser humano. Estoy hablando de que todo ser humano, independientemente de que sea feto, sea embrión, o sea, tiene la misma dignidad. Ahora, de lo que usted me habla es baja estima. Esa persona pues no tiene estima de sí misma, y entonces empieza, eso hay que frenarlo. Hay que frenarlo, porque resulta que de repente Dios sería mucho más misericordioso que ella consigo misma, ¿no? A Cristo le pasó. Este que está ciego aquí, alguien tiene que haber pecado, él o sus padres. ¿Y qué le responde Cristo? Esto es así para la mayor gloria de Dios. No ha pecado ni él ni sus padres. Y es que es real que en la vida, en la vida real, a mí me parece, se ve más la gloria de Dios en aquellos que tienen limitaciones que en aquellos que caminamos por la calle tranquilamente, como si, sin cojear y sin problemas, ¿no? Hay veces que miras a un ser humano y dices: ¿cómo es posible que con todas estas limitaciones que tiene pueda realmente hacer lo que hace? Pero son muchas las veces que hemos dicho esto mirando a muchos seres humanos. Ahora, hay quien forma la libertad con el amor, hay quien la deforma, hay quien la egotiza, incluso quien la deja libre como una plantita salvaje. Y entonces, claro, pero eso depende de la persona, eso no es una cuestión constitutiva, ¿no? Eso es que decidimos en nombre de la libertad hacer cosas, porque ¿para qué me serviría a mí la libertad a usted? Pues para elegir lo mejor, pero desde luego no para hacer lo que quiera, porque si hago lo que quiero, al final me estoy comiendo la libertad del otro que está al lado. La libertad no es para hacer lo que queramos, sino para elegir lo mejor. Bueno, Padre, muchas gracias. Vamos a dar el corte en esta conferencia, luego va a volver el Padre Ángel
Pero los invitamos a un café, que a pesar de que esté lloviendo, pero afuera para que tomemos aire y después volvemos a este mismo salón. Gracias. Gracias.